¿Le ha sido infiel a su esposa con un hombre? Sí. Eso es verdad. Nada más que la verdad es un programa de televisión que ha tenido varias versiones en diferentes países. En términos generales, este programa se basa en un formato de concurso en el cual los participantes deben responder una serie de preguntas personales de manera honesta para ganar dinero. Pero este programa fue un centro de polémica gigante en diferentes países, por lo que se terminó cancelando en varios de los mismos, llegando a tener casos que incluso se fueron a riendas legales, por lo que sean todos bienvenidos a Historias del Búho, y vamos a indagar más en el reality show, Nada más que la verdad, el programa que creó a un homicida. Formato del programa. Proceso de selección. Antes de aparecer en el programa, los concursantes son sometidos a una prueba de polígrafo fuera del aire. Se les hacen varias preguntas, algunas de las cuales se repetirán durante el show en vivo. Concurso en vivo. Durante el programa, se hacen una serie de preguntas a los participantes. Estas preguntas pueden ser muy personales y potencialmente incómodas. Los concursantes deben responder sí o no, y las respuestas son verificadas con los resultados del polígrafo previamente realizado. Progresión de niveles. A medida que el concursante responde correctamente, es decir, de manera coherente con el polígrafo, avanza a través de diferentes niveles que aumentan en dificultad y en el monto del premio. En cada nivel, las preguntas se vuelven más intrusivas y delicadas. A veces, un invitado sorpresa, como una expareja o un buen amigo, subirá al escenario y hará una pregunta particularmente difícil. Premios. Los participantes acumulan dinero con cada respuesta correcta. Sin embargo, si se detecta una mentira en cualquier momento, pierden todo el dinero acumulado y quedan eliminados del programa. Decisión de continuar. Los concursantes tienen la opción de retirarse del juego en cualquier momento y llevarse el dinero ganado hasta ese punto, o continuar respondiendo preguntas para ganar más dinero, sabiendo que las preguntas se volverán más difíciles y personales. Como era de esperarse, el concurso generó un gran debate ético, ya que la gente se preguntaba qué tan válido era que un canal pusiera a personas necesitadas de dinero a revelar sus secretos más oscuros a cambio del mismo. Tampoco faltaron críticas al uso del polígrafo. Según expertos, una prueba poligráfica, para que sea efectiva, solo puede incluir unas cuantas preguntas, no la exagerada cifra de 100. Además, esas preguntas deben tratar temas concretos y no aludir a opiniones o creencias subjetivas del evaluado. Es decir, que preguntas como, ¿cree que su mejor amiga es hipócrita con usted?, resultarían improcedentes, porque se basan en creencias y no en hechos totalmente concretos. Pese a los cuestionamientos, el programa en su edición colombiana siguió al aire hasta que el canal decidió emitir un capítulo con el que literalmente sería el comienzo del fin. La protagonista del episodio, una mujer adulta de nombre Rosa María Solano, al principio contestó preguntas como, ¿le cambió las chapas a la puerta para que su marido no pudiera entrar? ¿Cree que su marido le hizo brujería para retenerla? Hasta allí todo transcurría normal hasta que Jorge Alfredo Vargas, presentador del programa, lanzó una pregunta cuya respuesta dejó mudo a todo el mundo. ¿Contrató a una persona para que acabe con la vida de su marido? Su respuesta, un frío y contundente sí. El presentador quedaría completamente atónito, por lo que la concursante explicó con crudeza y sin ambajes que decidió ahorrarlo de 2 quincenas para deshacerse de su cónyuge, aunque al final el crimen no se consumó, porque el propio sicario le advirtió al esposo de la mujer, así que él mismo huyó para siempre. Desafortunadamente para este video, nadie tuvo la intención de grabar e inmortalizar el episodio del programa en cuestión, y a día de hoy, es un metraje totalmente perdido, ya que la cadena de televisión responsable del programa eliminó todas y cada una de las pruebas de que alguna vez existió dicho episodio, y la grabación pasaría a las manos de la fiscalía. El programa ya había tenido otros escándalos. La concursante Carolina Cárdenas, que se presentó al inicio de la temporada, denunció que las preguntas eran manipuladas y que en el estudio, el presentador le decía si tenía que contestar sí o no. En esa oportunidad, el mismo presentador explicó que se había hecho un corte porque la concursante no había respondido igual que lo había hecho ante el polígrafo. En un artículo publicado por una revista local, los miembros de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría manifestaron su preocupación por el contenido del programa. Nada más que la verdad atenta contra el marco social de la salud mental y en muchos casos está atentando contra la salud mental de las personas, dijo Carlos Gómez Restrepo, director de la Revista Colombiana de Psiquiatría. El programa se ha caracterizado por admitir infidelidades, traumas, homosexualidad, estafas y otras conductas,
pero ahora, viajaremos hasta Perú, para ver lo que sucedió en julio de 2012, cuando una joven llena de esperanzas, ambiciones y deseos de salir adelante se presentó en el reconocido programa, donde sería la protagonista indiscutible. Ruth Thalía Zayas, con tan solo 19 años, compartió una verdad que, con el tiempo, se convertiría en su cruel verdugo. Primero, le preguntaron si sus padres se avergonzarían de su trabajo, a lo que le siguieron otras preguntas más fuertes, que si era empleada en un club nocturno, y si alguna vez le habían pagado por tener relaciones sexuales. Las respuestas causaron revuelo. Efectivamente trabajaba en un club nocturno como bailarina, y no como operadora de un call center, como pensaban sus progenitores. También, había cobrado dinero a cambio de favores carnales, y sentía vergüenza por el comportamiento de su familia. Sus padres, consternados, la observaban desde un sofá cercano, mientras que el otro que no podía creer lo que estaba viendo, era Brian Romero, su pareja, con una expresión cada vez más enojada, que demostraba su incomodidad y rabia. El valor de la verdad terminó con su primera protagonista revelando muchas cosas íntimas de su vida, y más que eso, fue un éxito de rating pese a la pesadumbre de los padres de la chica, y el comportamiento extraño de la pareja de la joven. Después de su polémica aparición en el programa, parecía que Ruth retomaba su vida con normalidad, volvía a trabajar, estudiar y convivir con sus padres. Sin embargo, en la mente de su pareja, nada volvió a ser lo mismo, ya que después de aquellas declaraciones, se incubaba una despiadada sed de venganza, incapaz de perdonarla por haberlo dejado en ridículo a nivel nacional. El programa de televisión, con su intrusiva dinámica de preguntas y respuestas, había dejado secuelas en la relación de ambos. Aunque la joven de 19 años buscaba seguir adelante, su novio no podía olvidar la humillación pública que había sufrido. Se alimentaba de un resentimiento ardiente, planeando meticulosamente cómo devolverle el golpe a quien fue su compañera. Un mes había transcurrido desde su polémica aparición en el programa, y el joven Brian Romero extendió una invitación a Ruth para asistir a una fiesta en su casa. A pesar de las dudas que la rodeaban, la joven decidió darle una oportunidad y aceptó el ofrecimiento. Esa misma noche, Ruth y Brian tomarían un vino y mantendrían relaciones. Sin embargo, en medio de una discusión posterior, salieron a la luz las verdades que se dijeron en aquel episodio. Cabe resaltar que antes de esto, ya Brian había usado estupefacientes para hacerla perder la conciencia. En medio de la tensión creciente, la joven le propinó una cachetada, desencadenando una reacción violenta por parte de Brian, y en un arrebato de ira incontrolable, él la sujetó del cuello, y sin tener conciencia de la fuerza que estaba ejerciendo, se percató de la situación cuando ya era muy tarde, porque Ruth Thalía ya no respiraba. O por lo menos, esa es la versión que dio Brian, porque se cree que el hombre realmente esperó a que las sustancias hicieran efecto, y luego de eso realizó todo tipo de actos. Al fin y al cabo, el resultado fue el mismo, el fallecimiento de la joven. Pasaron los días, y nadie sabía del paradero de Ruth, por lo que se empezó una búsqueda incansable de la muchacha de 19 años. Sus padres, desesperados, iban a todos los canales de televisión, aunque ya no como invitados, sino como dos progenitores preocupados y desesperados. Llamadas, denuncias policiales y vigilias en las noches fueron algunas de las acciones que tomó la familia de Ruth Thalía para poder encontrarla. Sin embargo, no había rastro. No sería hasta un 24 de septiembre, 11 días después de haber desaparecido, que su cuerpo sin vida fue encontrado en un hoyo de 6 metros de profundidad, en una casa ubicada en una comunidad lejana. La policía capturó a Brian, ya que el odio, rencor y su deseo de obtener algo de ese dinero que había ganado su novia, eran razones que hacían creer que él era el culpable. Durante el interrogatorio, no tuvo más opción que admitir abiertamente su responsabilidad en el homicidio de la mujer, revelando detalles desgarradores sobre el crimen. En sus propias palabras, afirmó que actuó en solitario y utilizó sus propias manos para realizar su acto. Tras cometer el crimen, Brian Romero ocultó el cuerpo en su propio baño y continuó su vida como si nada hubiera ocurrido, recurriendo al alcohol para apaciguar su conciencia perturbada. Al día siguiente, sin ayuda alguna, transportó el cuerpo en su mototaxi hasta un asilo abandonado, donde finalmente lo dejó. El homicida confesó su plan de escapar a Ecuador y reveló que había vendido su vehículo, equipos de sonido y otros dispositivos electrónicos para financiar su huida. Sin embargo, gracias al arduo trabajo de los agentes de la localidad, su plan se vio frustrado antes de que pudiera ponerlo en marcha. Brian cambió varias veces las versiones. En una primera confesión dijo que una persona, apodada el Gordo, le había ayudado a acabar con la vida de su pareja, que había sido esta persona quien le había quitado la vida a la joven y que él solo había sido un testigo encargado de llevar el cuerpo a este desolado lugar. Después, aseguró que todo lo que había dicho era mentira y que este personaje nunca existió. Incluso, mencionó que él era el único responsable del fallecimiento de su expareja. Sin embargo, la policía no creyó en ninguna de estas versiones porque todas eran inexactas.
Posteriormente, se supo que el tío de Brian, Reddy, también había participado del homicidio. Fue detenido, aunque siempre negó que estuvo involucrado, y se defendió indicando que ese día estaba borracho celebrando el cumpleaños de su madre. El mismo Brian reconoció que su familiar no estuvo el día del crimen, pero los detectives del caso concluyeron que fue un complot entre los dos, pues ese espacio donde fue enterrado el cuerpo le pertenecía a él. Luego, la policía descubrió en poder de Brian unas fotografías de Ruth en las que aparece con diferentes hombres teniendo relaciones. Por lo que los detectives presumen que Brian se ocuparía de ser un proxeneta y llevar a jovencitas a aquel mundo, y también se cree que por eso nunca fue oficialmente novio de la protagonista de este video, sino que fue él quien la introdujo en su trabajo, pero eso sí, le tenía un cariño enorme sumamente retorcido y que de alguna u otra forma, solo él entendía. El homicida Brian Romero y su cómplice Eddie Romero fueron sentenciados a cadena perpetua. Pero en el 2021 se cambió la condena, 33 y 30 años de prisión, respectivamente. La noticia fue un torbellino para los padres de Ruth Talía Zayas. Esta decisión nos destroza. ¿Qué podemos esperar de la justicia de estos jueces y fiscales? Ahora nos vamos a organizar para realizar una marcha frente al Congreso para que dicten leyes más severas. Es indignante, todos los días ejecutan, cometen feminicidios, pero la justicia no dice nada. Básicamente, la ley está hecha para los homicidas. La corrupción es terrible. Haremos llegar nuestra voz de protesta, dijo Leoncio Zayas, padre de la joven. Durante los últimos 7 años, el homicida confeso y el copartícipe han presentado múltiples apelaciones en un intento por evadir la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, todas sus solicitudes fueron rechazadas y la sentencia dictada en el 2015 por la Corte Superior de Justicia fue ratificada. No obstante, sí se aceptó la reducción de sus condenas. Los padres de Ruth Talía siguen buscando justicia para que los Romero reciban la cadena perpetua, y ninguno de los dos ha pagado los casi $200,000 de reparación civil que le impuso la justicia peruana. Y así llegamos al final de este video. Sin duda uno de los casos más interesantes que he podido ver, y me sorprende aún más el hecho de que estos programas fueran vistos con tanta normalidad hace tantos años, ya que a día de hoy, el que exista un concurso así es prácticamente imposible. Espero que hayan disfrutado de este relato e historia, y si fue así, una suscripción me sería de mucha ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, Historias del Búho, donde les publico avances y noticias. Espero pasen un gran final de día. Adiós.